Semiología de los pulsos. Bueno, vamos a empezar con el tema del pulso arterial. El pulso arterial se palpa, a diferencia del pulso venoso que se observa. Y lo primero que nosotros vamos a hacer en un examen cardiovascular normal es palpar el pulso. Y hay algunas características específicas del pulso que tienen que ver con algunas patologías cardiovasculares. Además nos va a servir para calcular lo que es la frecuencia cardíaca o medir la frecuencia cardíaca si no tenemos un electrocardiograma para hacerla al paciente. Y además también nos va a dar cierto valor pronóstico, porque si yo tengo un paciente que está internado y es un paciente que está internado y tiene una insuficiencia cardíaca, una pancreatitis, una neumonía, una sepsis, algún problema realmente grave y además tiene una taquicardia, nosotros vemos que tiene un pulso de 120 latidos por minuto, esto va a darnos un valor pronóstico bastante desfavorable para el paciente. Si yo tengo un paciente que está internado y no tiene ningún problema de este tipo y es un paciente que está evolucionando favorablemente, quizás si tiene una taquicardia es simplemente porque el paciente está asustado, está nervioso, se quiere ir a su casa, se quiere ir de alta. Pero si es un paciente que tiene además una patología importante, el paciente puede empeorar, puede evolucionar desfavorablemente o incluso se puede morir. Por eso es importante el tema de la palpación del pulso. Bueno, las características principales del pulso arterial se definen por esta regla que se llama AFRITAF. AFRITAF es anatomía, frecuencia, regularidad, igualdad, tensión, amplitud y forma. Con respecto a la anatomía, nosotros tenemos distintos sitios para palpar el pulso. Puede ser que palpemos el pulso de la arteria temporal, en la cabeza, de la carótida, en el cuello, el pulso radial, que es el que normalmente palpamos, o puede ser que palpemos el pulso popliteo o el pulso pedio o el pulso tibial. Hay muchos pulsos, el pulso femoral, el axilar, es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta dónde está ubicado anatómicamente este pulso, cuál es la arteria que estamos palpando o examinando. Y tener en cuenta, por supuesto, las características del canal anatómico por el cual transcurre la arteria. No es lo mismo palpar un pulso que es superficial que palpar un pulso que es profundo. Parece un trabalenguas, tanto palpar. Bueno. La frecuencia, no siempre la frecuencia del pulso es equivalente a la frecuencia cardíaca. Es decir, yo puedo tener un déficit de pulso y el déficit de pulso es cuando la frecuencia cardíaca del paciente es más alta que la frecuencia periférica o la frecuencia del pulso que estoy palpando. Esto ocurre en las arritmias, por ejemplo, o en el pulso alternante. Las arritmias, como la fibrilación auricular, vamos a ver que tenemos un pulso desigual e irregular. Si tengo un pulso alternante, tengo un pulso que es patognomónico de lo que es la insuficiencia cardíaca. La regularidad tiene que ver con el espacio de tiempo que ocurre entre dos ondas de pulso o dos latidos de pulso. A ver si esto es igual siempre o no. Si hay igual distancia o igual tiempo entre una onda de pulso o no. Cuando hay igual distancia es regular, si no es irregular. La igualdad y la amplitud son dos variables que están vinculadas, tienen que ver con la amplitud de la onda de pulso, a ver qué tan amplio o fuerte es el pulso. Y la tensión o resistencia es la tensión que ofrece el pulso a la palpación. Si yo comprimo la arteria, ¿cuánta resistencia me ofrece? En los pacientes ancianos, que por lo general tienen las arterias esclerosadas, calcificadas, rígidas, o también el paciente hipertenso, van a tener un pulso que se considera un pulso duro, difícil de colapsar. Pero si yo tengo un paciente hipotenso, por el contrario, va a tener un pulso blando, fácil de colapsar. Y con respecto a la forma, ahora vamos a ver todas las formas de pulso que podemos tener. Acá tenemos en el número 1 la imagen de un pulso normal. Esta es la onda de pulso normal. En el número 2 tenemos un pulso que es irregular. Van a ver que hay una onda alta y una pequeña, una de gran amplitud y una pequeña. Por lo general, este tipo de alternancia puede darse por una extrasístole ventricular y es lo que llamamos bigeminismo. A veces en el electrocardiograma, si ustedes ven un QRS normal y un QRS gigante, ¿sí?,
Eso es lo que se llama bigeminismo o extrasístoles bigeminadas. Cada extrasístole por lo general es posterior al latido normal. En este caso, en el pulso tiene una menor amplitud que el pulso normal y el pulso decimos que es desigual justamente porque varía la amplitud. Es irregular, pero es rítmico. En el tercer caso lo que vemos es un pulso desigual, irregular y arrítmico. Este es el típico pulso que podemos ver en la fibrilación auricular. Desigual e irregular y es de una arritmia. Ustedes ven acá una onda de pulso grande, una pequeña, después hay 3 grandes, después se repite, pero en realidad hay una irregularidad y eso es importante. Bueno, el pulso alternante es un pulso patognomónico o típico de la insuficiencia cardíaca. La onda de pulso va a variar de un latido a otro. Ustedes ven ahí la alternancia, es decir, hay una onda con una amplitud mayor y una menor, una mayor y una menor. Esto es porque cada latido del corazón tiene un volumen de eyección distinto. Por eso el pulso es desigual, porque la amplitud es distinta. Pero decimos que es regular porque los espacios entre cada onda de pulso son iguales. En la insuficiencia cardíaca, el paciente no tolera el decúbito, tiene pulso alternante y tercer ruido. Eso es un signo también de una insuficiencia cardíaca descompensada. Tenemos paciente que no tolera decúbito, que tiene pulso alternante y tercer ruido, lo más probable es que tenga una insuficiencia cardíaca aguda o descompensada. El pulso filiforme es un pulso de una amplitud extremadamente baja y nosotros lo podemos ver en pacientes que tienen un shock grave, como puede ser un shock hipovolémico. Al no tener volemia no voy a poder palpar el pulso, y en los estados premortem. Así que yo trato de palparle el pulso al paciente y lo normal es que no se lo encuentre. Se llama filiforme porque tiene forma de hilo. Es muy, muy bajito, muy pequeñito. Luego tenemos el pulso Magnus-Zeller y el pulso de Corrigan. Estos pulsos son típicos de la insuficiencia aórtica y en las valvulopatías es importante conocer el tipo de pulso que tiene cada valvulopatía, al igual que el tipo de soplo o si se palpa o no el choque de la punta, este tipo de cosas, porque eso nos va a orientar a qué tipo de valvulopatía estamos evaluando, ¿no? Qué tipo de valvulopatía puede tener ese paciente. Entonces, en la insuficiencia aórtica yo voy a tener un pulso que se llama Magnus-Zeller, que tiene una gran magnitud, como ustedes ven ahí es un pulso grande, de rápido ascenso y descenso muy vigoroso. Es hiperdinámico y colapsante. En la carótida se llama pulso colapsante de Corrigan. Así que estos pulsos son característicos de insuficiencia aórtica. Después tenemos lo contrario, los pulsos que son pequeñitos, el pulso parvus. Y el pulso puede ser parvus tardus o parvus Zeller. En la estenosis aórtica el pulso es de baja amplitud porque hay una obstrucción al vaciado ventricular. En este caso el pulso es parvus tardus, como vemos acá en segundo lugar en el medio. Y en lo que es la estenosis mitral, donde el ventrículo vacía parte del contenido hacia la aurícula izquierda, el pulso es de baja amplitud, pero de rápido ascenso y rápido descenso. Entonces, en ese caso, se llama parvus Zeller. Este pulso de arriba de todo, que es el parvus solamente, parvus solito, es típico en la hipotensión y en otras, digamos, patologías que lo podemos llegar a ver. Pero bueno, piensen, un paciente hipotenso va a tener un pulso pequeño. Un paciente hipertenso va a tener un pulso más duro, más grande, más palpable. Entonces, parvus tardus para lo que es estenosis aórtica, parvus Zeller para lo que es estenosis mitral. En general, las estenosis tienen pulsos de tipo parvus pequeños, mientras que las insuficiencias tienen pulsos grandes, magnus. Y acá tenemos un pequeño resumen de lo que son los pulsos arteriales. El primero, como vemos acá, es un pulso normal. El segundo es un pulso alternante, uno más grande, uno pequeño, uno más grande, uno pequeño. Esto era típico de la insuficiencia cardíaca, por ejemplo.
Después tenemos el pulso biexperience, que es un pulso que tiene como un doble impacto o una doble melladura aquí arriba, un doble lomo, ¿sí? Es un doble impacto sistólico. Este por lo general lo vamos a ver en insuficiencia aórtica también, en la carótida y en la miocardiopatía hipertrófica. Tenemos después este pulso que se llama dícroto. El pulso dícroto es cuando tiene dos picos, tiene un pico sistólico y un pico diastólico. Y este pulso es típico de la fiebre tifoidea. Tenemos el pulso paradojal o pulso paradojal de Kussmaul, que ahora lo vamos a ver, que es un pulso que en inspiración desciende, baja su amplitud. Después tenemos los pulsos parvus tardus, que habíamos dicho que era típico de la estenosis aórtica. Y el pulso hiperkinético o Magnus Zeller, que era típico de la insuficiencia aórtica. Así que ahí tenemos distintas valvulopatías y distintas patologías cardiovasculares que nos dan distintos tipos de pulso. Con respecto al pulso paradojal de Kussmaul, lo importante es que hay normalmente cuando uno no tiene ninguna patología y tiene un paciente sano, yo le tomo el pulso al paciente y le tomo la tensión arterial. En inspiración, la tensión arterial sistólica baja hasta 10 milímetros de mercurio o menos. Cuando yo tengo un pulso paradojal o de Kussmaul, lo que vamos a ver es que la tensión arterial sistólica en inspiración baja mucho más de 10 milímetros de mercurio. Muchas veces puede ser que baje 20, 30, 40. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el taponamiento cardíaco. Así que bueno, hay algunos casos donde se puede llegar a desaparecer y ahí se llama pulso paradojal total, pero es raro de ver. En otra patología donde vamos a encontrar el pulso paradojal de Kussmaul es en el asma. Los pacientes que tienen asma ya muy grave van a tener pulso paradojal de Kussmaul. Bueno, este ha sido un repaso de lo que son los pulsos arteriales y lo que vamos a hacer ahora es hacer un repaso de los pulsos venosos en el siguiente video. Nos vemos. Gracias.